Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring. Estamos viendo las Java Annotations. Vamos a continuar viendo más Java Annotations. En este vídeo veremos concretamente la Annotation Property Source y la Annotation Value. ¿Para qué sirven estas dos anotaciones, estas dos annotations? Bueno, pues para inyectar valores de propiedades desde un archivo externo. Esto es algo que hemos hecho ya en vídeos anteriores, pero lo hemos hecho con un archivo XML. Vamos a ver cómo hacerlo ahora con código Java y anotaciones. Así que vamos a ello. Lo primero es crear un archivo externo donde iremos poniendo parejas de nombre de propiedad y valor. Entonces, para ello, botón derecho sobre la carpeta Source, New y dentro de New, File. A este archivo externo lo podemos llamar como queramos realmente. Yo lo voy a llamar datos empresas, por llamarlo exactamente igual a como lo hicimos en su momento con el XML. Datosempresa.propiedades. Pero le podéis poner el nombre y la extensión que queráis. Pulsamos en finalizar y aquí tenemos el archivo externo. Se trata de ir escribiendo aquí parejas de valores, tantas como propiedades quieras inyectar. Por ejemplo, imaginemos que queremos inyectar pues un email. Bueno, pues aquí pondríamos, por ejemplo, nombre de la propiedad, email, igual, y el valor que va a tener esa propiedad email. Pues, por ejemplo, equipo directivo, por poner un ejemplo, @píldorasinformáticas.es. Ahí tenemos el email. Siguiente propiedad, nombre de la propiedad, nombre empresa. Igual, y ahora el valor de la propiedad. Pues en este caso será Píldoras Informáticas S.A., por ejemplo, ¿no? Y así pues podrías escribir todas las que quisieras, una debajo de otra. Guardamos el archivo de propiedades. Este archivo nos podemos olvidar de él ya si queremos. Si en el futuro queremos agregar alguna propiedad más, pues lo volvemos a abrir. Este archivo de propiedades debe de quedar dentro del class path, es decir, dentro de lo que es la carpeta source. Una vez que ya hemos creado el archivo de propiedades, el siguiente paso es decirle a Spring dónde se encuentra ese archivo de propiedades y cuál es su nombre, es decir, la ruta. Y eso lo hacemos desde el archivo de configuración, empleados config.java. Podemos hacerlo, por ejemplo, justo antes de abrir la clase de empleados config, y es aquí donde utilizamos la anotación property source. Así que property source. Abrimos paréntesis, abrimos comillas y ahora pues classpath, dos puntos y el nombre del archivo. En mi caso, datosempresa.propiedades. O como vosotros lo hayáis llamado. Hacemos la importación de turno para que nos reconozca esta nueva anotación, property source. Y esto es todo lo que tenemos que hacer en el archivo de configuración. Guardamos cambios. Vamos ahora a la clase director financiero que hemos estado utilizando en vídeos anteriores, y es aquí donde vamos a inyectar estas dos propiedades. Vamos a imaginarnos que queremos darle pues un email y un nombre de empresa a todos los directores financieros, a nuestros objetos de tipo director financiero. Lo primero sería crear unos campos encapsulados que me permitan almacenar estos valores que vamos a inyectar. Así que private string, ¿cómo vamos a llamar, por ejemplo, al campo donde almacenemos el email? Pues yo lo voy a llamar email. Y ahora el siguiente, private string, y aquí el campo donde almacenemos el nombre de la empresa. Yo lo voy a llamar nombre empresa. No tiene por qué coincidir el nombre de los campos con el nombre de las propiedades que hemos establecido hace un instante en el archivo externo. No tienen por qué coincidir, aunque en mi caso coinciden. Y ahora se trata de decirle a nuestro código que inyecte en estos dos campos de clase los valores que tenemos en el archivo externo. Y es ahí donde entra en juego la anotación value. Vamos, por ejemplo, con el campo email. Justo antes del campo email creamos la anotación value. Abrimos paréntesis, abrimos comillas, y para indicarle que debe rescatar, voy a abrir un momento el archivo externo de propiedades, para indicarle que debemos rescatar esta propiedad, que se llama email, para que inyecte el valor, pues lo hacemos de la siguiente forma. Dentro de las comillas, signo $, abrimos llave y nombre de la propiedad. Cerramos la llave y ya está. Lo que debemos hacer ahora es importar el paquete de turno para que nos reconozca esta anotación value. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro campo, que es nombre empresa. Es decir, @value
abrimos llaves, comillas, y ahora pues debemos especificarle entre las llaves cuál es el nombre de la propiedad que queremos inyectar. En este caso, nombre empresa. Así que $, abrimos la llave, nombre empresa. Insisto una vez más en que no debemos confundir el nombre de la propiedad con el nombre del campo, que en mi caso coinciden, pero no tiene por qué ser así. Puedes llamar a los campos como quieras. Una vez que hemos hecho esto, necesitamos algún método dentro de nuestra clase director financiero que rescate los valores que hay almacenados que hemos inyectado en nuestros campos de clase. Es decir, necesitamos los métodos getters de turno. Así que voy a situar el cursor, por ejemplo, después del constructor para que cree los métodos getters Eclipse en ese punto en concreto, aunque los podéis crear donde queráis. Y lo podríamos hacer a mano, pero vamos a dejar que sea Eclipse quien lo haga. Así que botón derecho, Source, y dentro de Source, Generate, Getters and Setters. Y en esta ventana, pues, desplegamos email, que es el campo que queremos inyectar, la propiedad. Desplegamos nombre empresa y le decimos que nos construya un get o un getter para email y otro getter para nombre empresa. Pulsamos en OK y aquí están. Estos son los getters. Bueno, pues con esto ya hemos terminado con la clase director financiero. Guardamos cambios. Ya solamente nos queda probar si todo esto funciona, porque en realidad no hay que hacer nada más. Así que vamos a irnos a nuestro archivo uso annotation 2, que es donde tenemos la clase principal con el main, el archivo que hemos utilizado en vídeos anteriores. Y bueno, pues aquí hay que tocar coco, la verdad. En primer lugar, no debemos de leer el class de config, no debemos cambiar el class de configuración porque sigue siendo el mismo, empleados config. Lo que sí debemos hacer es pedir un bin diferente. Tener en cuenta que estos métodos getter los hemos creado dentro de la clase director financiero, es decir, getEmail y getNombreEmpresa, que son los métodos que vamos a probar ahora mismo, pues son exclusivos de la clase director financiero, no pertenecen a la clase o a la interfaz empleados. Eso quiere decir que en nuestra clase principal, pues el código que hicimos en vídeos anteriores donde creábamos un objeto de tipo empleado, le pedíamos al contenedor de Spring un bin de tipo empleado, pues ya no nos sirve para probar estos métodos. GetTareas y GetInforme sí porque pertenecen a la interfaz, pero estos métodos que hemos creado son propios de la clase director financiero. Así que yo voy a comentar el código para pedir a Spring, en este caso, un bin diferente. Así que aquí lo que haríamos sería lo siguiente. Creamos una variable objeto de tipo director financiero. La voy a llamar empleado, por seguir con el mismo nombre. Y aquí le diríamos que esto es igual a contexto.getBin y es aquí donde le pedimos un bin diferente. Tenemos que pedirle un bin de tipo director financiero, pero a la hora de especificar la clase, pues va a ser directorfinanciero.class. Con esto, el contenedor de Spring nos va a proporcionar un bin que va a ser de tipo director financiero. Así que vamos a poder utilizar los métodos que acabamos de construir en esta clase, es decir, los getter. Bueno, pues el siguiente paso sería, pues en un system.out.print, por ejemplo, decirle lo siguiente. Email del director, por ejemplo, dos puntos, espacio, y esto lo vamos a concatenar con el bin que nos ha ofrecido el contenedor, punto, y es aquí donde aparecen los métodos, ¿veis? Aparecen, pues, entre otros, los métodos getEmail. Y ahora pues vamos a probar el otro método, a ver si funciona la inyección. Vamos a poner aquí, por ejemplo, nombre de la empresa, dos puntos, y esto lo concatenamos con empleado.getNombreEmpresa. Ya está. Guardamos cambios, cruzamos los dedos para ver si funciona, le damos al play y vemos cómo efectivamente funciona. Está haciendo la inyección correctamente. Esta información que vemos aquí en consola viene del archivo externo de propiedades, a través de una inyección que hemos hecho desde director financiero con la anotación value. Funciona. Si recordáis esto mismo, como decía al principio del vídeo, lo hicimos en su día con un archivo XML de configuración. Bueno, pues ahora con Java Annotation. Fácil, ¿no? Mucho más fácil que utilizar un XML. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.